al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracias, oh Señor. Hoy estamos aquí delante de ti, alabándote. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos que sigas fluyendo con poder en esta mañana, que sigas, oh Señor, glorificándote con poder, tomando el control de esta reunión y trayendo tu palabra a nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Bueno, es un pasaje que nos recuerda el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en este pasaje dice que Jesús, el Señor Jesucristo se dio a sí mismo, o sea, se entregó, se dio. Lo que significa que de una forma voluntaria hizo el sacrificio. El sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario lo hizo voluntariamente, se dio a sí mismo, dice, por nosotros. ¿Por quiénes? Por nosotros. Es algo que es tan importante y tan trascendental para nuestras vidas que lo tenemos que valorar. Porque lo que él hizo no lo hace nadie. Él dice sustituyó. ¿Qué significa eso? Se dio a sí mismo, sustituyó. O sea, lo que significa es que Jesús fue sustituto, fue un sustituto del hombre pecador. O sea, hizo las veces de otra persona, o suple otra persona, o reemplaza a otra persona. No voy yo, no vas tú, perdón, voy yo por ti. No vas a morir tú, voy a morir yo por ti. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Es una obra tremendamente poderosa que ha beneficiado a toda la humanidad y que el hombre la desconoce. Muchos la menosprecian y muchos no la creen. Pero lo que pasó fue eso. Él dijo, no vas a ir tú estás condenado. A ti te espera la condenación eterna. A ti te espera la muerte eterna. Para ti no hay alternativas. Pero no te preocupes, yo hago las veces de ti. Y en vez de ponerte tú, me pongo yo. O sea, yo te reemplazo. Imagínate lo que eso. Realmente lo que eso puede significar, yo te reemplazo. ¿Por qué y para qué hizo el Señor eso? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Pues para redimirnos. ¿Por qué? Porque nosotros
la humanidad estaba en la condición de esclavos. Redimirnos, o sea, rescatarnos o liberarnos de una situación adversa en la que estábamos, de una situación de esclavitud en la que estábamos. Esa es la obra del Señor. Y esa era nuestra condición. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios redime al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los redimió, los sacó de allá, los rescató y los llevó a una tierra prometida. Eso hizo Dios, el Señor, en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Vivía el pueblo en la condición de adversidad, porque ser esclavo es una condición adversa. No es buena esa condición, ser esclavo de lo que sea. Y esa era la condición que vivía el pueblo de Israel en Egipto. Desfavorable en todos los aspectos, en desventaja en todos los aspectos. Una persona esclava lo que tiene son condiciones de desventajas. Y este pueblo estaba sumido en esa condición dolorosa y el Señor decidió sacarlos de eso, rescatarlos para llevarlos a otra condición, a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento describe cómo el mismo Señor Jesucristo redime a la humanidad. Redime a la humanidad de que del pecado y de la muerte eterna. O sea, estábamos condenados a la muerte eterna. Bueno, ¿y qué significa eso de estar condenado a la muerte eterna? Es algo terrible. Lo que significa es que para la humanidad, para el hombre, estar condenado a la muerte eterna es que le espera que el infierno. Esa es la condenación para toda la vida, para la eternidad. Pero el Señor redimió de esa condición. Redime del pecado y redime de la condenación eterna mediante ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquí dice de que nos redime, dice. Hay un verso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis redimidos o rescatados, en el verso está aclarando de qué fuimos redimidos, de qué fuimos rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres. En la Nueva Versión Internacional dice, como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Imagínate la obra poderosa. Por eso es que en nuestro corazón no puede haber otra actitud sino gratitud. Por eso le damos gracias todos los días, por eso le alabamos, por eso le servimos. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue grandioso. O sea, cuando está hablando de redención, está hablando de eso, de ser liberado de la esclavitud. Ese fue, o sea, el precio a través del pago de un rescate. O sea, pagó un precio por el rescate.
rescatarnos de la iniquidad o de la maldad, rescatarnos de las malas obras, liberados de la esclavitud del pecado. Eso de lo que fuimos rescatados nosotros y que afecta tantísimo, tantísimo a la humanidad. Porque mira que hay tanta, tanta maldad en la humanidad y todas las situaciones que se viven en la humanidad, toda esa tragedia que vive la humanidad, se vive por la maldad, es pura maldad, por la maldad que hay en el hombre. O sea, esa maldad que hay en el hombre es la que produce los homicidios. Esa maldad que hay en el corazón del hombre es lo que produce las injusticias, las rebeldías y todo lo demás. Es una maldad que la tenemos todos. Ninguno se libra de esa condición. Y es una maldad que se va reproduciendo, una maldad que se va reproduciendo en todas las generaciones. El hombre trata de salir de eso por sus propios medios, pero no es posible, porque el hombre no reconoce al Señor, no reconoce a Dios. Y el no reconocerlo a Dios, no reconocerlo al Señor, es la más grande injusticia y la más grande maldad, el más grande pecado. Imagínate si el hombre es injusto con Dios, el que lo creó, el que lo hizo. Si el hombre es injusto con Dios, no le reconoce, el creador del cielo y de la tierra, el dueño de todo lo que existe, no le reconoce su obra redentora, no le reconoce su obra creadora y cae en esa injusticia, lo que eso significa es que peor con todos los demás. Si a Dios no le reconoce su obra, mucho menos se la va a reconocer a los demás. Mucho peor o mucho más va a ser ingrato con los demás. Si al Señor no le reconoce y al Señor no le agradece, no reconoce esa obra redentora, porque la humanidad desafortunadamente no la reconoce. Entonces, al ser injusto con Dios, es injusto con los demás. Y una de las obras de mayor maldad es esa. Muchas obras de maldades hay en este mundo, demasiadas, pero la obra más mala o la obra de mayor maldad es no reconocerlo al Señor, a Dios. Y así vive el hombre. Entonces viene el Señor Jesucristo justamente a sacarnos de esa condición, justamente a redimirnos de todas esas obras de maldad, nos saca. Que nosotros participábamos de esas obras. Estábamos en esa condición. El Señor Jesucristo viene y nos saca de esas obras de maldad. Aquí lo estamos viendo. ¿De dónde nos ha sacado el Señor a nosotros? ¿En qué condición vivíamos? El Señor nos ha rescatado. Ha sido la única alternativa. Y la única alternativa para ese problema de las obras de maldad es el Señor. La única alternativa para salvar esto, esta problemática que ha habido en la humanidad, es el Señor. Ahí no hay otra alternativa.
El único que puede salvar es el Señor. De toda la maldad que existe en este mundo. Y fíjate cómo eso crece, se incrementa. Siempre ha existido la maldad en el corazón del hombre. Siempre ha existido la iniquidad en el mundo. Y el Señor viene y rescata. Si el Señor a ti no te hubiese rescatado o a mí no me hubiese rescatado, nosotros estuviéramos en la misma condición. Tú y yo estaríamos participando de toda esa obra de maldad. ¿Quién sabe? Me atrevo yo a decir en qué andaríamos nosotros. ¿Sí o no? ¿En qué camino estaríamos metidos tú y yo? ¿Cuánta maldad que sale de nuestro corazón? Y cuánta maldad que se puede llevar a cabo por eso que hay en nuestro corazón. Estuviéramos participando igual de todo ese mundo, de toda esa maldad. Pero la humanidad en su gran mayoría no cree. Entonces aquí nos está enseñando que el Señor hizo una obra en la justicia de Dios al entregarse y morir por nosotros, por nuestra culpabilidad, borrando todo. Como vamos a empezar de cero. Vamos a empezar una nueva cuenta. Dice que Él borra todas nuestras rebeliones con ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que vuelvo y repito, es un sacrificio que tenemos que reconocer. Borra todas nuestras rebeliones, porque mira lo que dice el libro de Isaías 43:25, dice, yo soy, está hablando el mismo Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones. Es el mismo Señor el que lo hace. Por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. O sea, la obra poderosa del Señor. Entonces uno debe entender eso, reconocer eso. Es tanto lo que el Señor ha hecho por nosotros sin merecernos. ¿Qué nos queda? Es como cuando alguien hace un gran favor o te hace un gran favor. ¿A ti qué te queda? Gratitud, ¿verdad? Es lo único que te queda, es lo único que puede salir de tu corazón. Y tú vas a decir, yo siento gratitud por esa persona, porque esa persona a mí me ha ayudado, a mí me ha hecho bien, a mí me ha sacado, me ha beneficiado. De nuestro corazón sale la gratitud. Y la obra más poderosa, eterna, grandiosa que nadie puede hacer, aquí lo está diciendo es el Señor. Por eso dice, yo soy. El hombre no puede borrar tus rebeliones. El hombre no puede entregarse a sí mismo ni declararse culpable por ti. Cada uno. Entonces dice que fue tan grande lo que él hizo que borró nuestras rebeliones por amor a sí mismo. Él se ama a sí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Lo que hace el Señor es abrir un camino nuevo que nos libra de nuestra maldad. El Señor lo que hace es abrirte un camino nuevo que te libra de la maldad, que te libra del pecado y que te libra de la condenación eterna. La condenación eterna. El Señor lo hace por medio de la fe. De esas cosas nos redime el Señor, de los pecados y de la condenación eterna. Si tú profesas la fe,
Si tú crees en la fe, eres librado. La fe en el Señor Jesucristo. Si tú eres un hombre, una mujer que cree en el Señor Jesucristo y cree en esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, en que Él fue a la cruz del Calvario y se entregó por ti, se sacrificó por ti, ya eres librado de las obras de maldad, librado del pecado, ya eres librado del pecado y librado de la muerte. Por eso es tan importante la fe. Pero la fe en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. Entonces, la obra de Cristo da como resultado en la vida del hombre ¿qué? La redención. Aquí dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. Y librarnos, limpiarnos, purificarnos de todo lo malo que tenemos. De todo lo malo de la sociedad. De todo lo que hay, la contaminación y toda la maldad y la iniquidad que hay en el mundo. O sea, Él nos redime de la iniquidad. No solamente para que, o sea, Él nos redime no solamente para que no vayamos al infierno, sino para purificarnos, aquí dice, purificar un pueblo dedicado, un pueblo elegido, dedicado ¿a qué? A hacer las buenas obras, ¿verdad? O sea, no solamente para que nos evitemos nosotros la ida al infierno. Esa es una de las cosas que Él hace cuando Él muere en la cruz. Nos libra de la condenación eterna. Pero aquí de una manera muy clara también está diciendo que nos rescata de toda maldad y nos purifica para Él, para que nosotros seamos su pueblo, un pueblo elegido, dedicado ¿a qué? A seguir como que sin nada, como que el Señor no hizo nada. No, ¿para qué? Dice, celoso de buenas obras, o sea, dedicarse a hacer las buenas obras, de crear un grupo de personas especiales dedicadas a Él. Un grupo de personas especiales, por eso decimos que somos un pueblo especial, ¿verdad? Porque somos un grupo de personas que para la gloria del Señor hay en toda la faz de la tierra, hay grupos de personas especiales, no solamente somos nosotros, hay muchísima gente dedicada que ha sido liberada y que es dedicada, purificada, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo dedicado a Él. Nosotros podemos decir, nosotros somos personas que somos dedicados. Nosotros no giramos sino alrededor del Señor. En nuestra boca no hay sino, se supone, palabras de gratitud, palabras de reconocimiento, nuestra vida dedicada. Unos más que otros. Algunos dedicados tiempo completo, dedicados al Señor, dedicados a hacer su obra, dedicados a su servicio. Eso que nosotros hacemos es una respuesta de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. ¿Cómo respondemos con nuestra dedicación? ¿Cómo respondemos con nuestra obediencia? ¿Verdad? ¿Cómo respondemos nosotros a eso que hizo el Señor? ¿Sí? Con las buenas obras. Celoso, o sea, cuidadoso. Un pueblo especial, muy comprometido.
comprometido con la causa del Señor, comprometido con la obra del Señor, comprometidos con el Señor para bien de la humanidad. O sea, nosotros somos, y el Señor lo dice en su palabra, por eso venimos a ser como la sal de la tierra. En un mundo pervertido, somos como ese grupito de personas que hacen bien, llevando el testimonio del Señor Jesucristo, compartiendo la palabra, llevando a otros a los pies de Cristo, para que esos otros, así como tú y yo, sean rescatados de su maldad, sean rescatados de su esclavitud y se eviten la condenación eterna. Un grupo de personas especiales que, si bien en nuestra condición natural tenemos nuestros propios errores, no participamos de la iniquidad, no participamos de la maldad, no nos enredamos en esos caminos torcidos y violentos, sino que estamos llevando a cabo una buena obra, oración, servicio, consagración, llevar a otros a los pies de Cristo, llevar a otros para que otros también conozcan el Evangelio, la palabra, y sean salvados y sean rescatados de esta condición tan horrible que se vive. Por eso es que dice un pueblo celoso de buenas obras, o sea, muy cuidadoso, comprometido para el bien de la humanidad. O sea, dar un buen consejo, una buena enseñanza, una buena corrección, una oración por los demás. Y sobre todo, aparte de todo eso, el compromiso que nosotros tenemos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, es que otros también lleguen a los pies de Cristo. Esa es la obra. Ese es hacer el bien. Hacer el bien no es resolver cualquier problemita cotidiano por allí. Hacer el bien es eso. ¿Sí? Que así como tú y yo hemos recibido al Señor y hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, hemos sido rescatados de la esclavitud, hemos sido rescatados de la condenación eterna, otros también tengan la misma opción. Y así como tú y como yo que hemos sido rescatados de eso, otros también tengan la misma oportunidad y otros también se salven y otros también reciban la bendición. Y a nuestro alrededor hay muchísima gente que necesita que la salvación le alcance. Si no más miramos alrededor nuestra familia, muchos están perdidos y muchos son esclavos del pecado. Muchos participan de las obras de iniquidad. Muchos están condenados, que si no les llega la obra redentora del Señor Jesucristo y nosotros somos instrumentos para eso, esta gente se va a perder. Por eso dice, un pueblo especial, un pueblo comprometido, un pueblo celoso, cuidadoso de hacer las buenas obras. Y la mejor obra que podemos hacer en esta tierra es llevar a la gente a los pies de Cristo. Eso nos lo tenemos que meter aquí, es el mejor trabajo que tú y yo podemos hacer. Que las personas lleguen a los pies de Cristo, que la gente conozca la verdad, que la gente sea liberada. ¿Por qué? Porque si no, las personas viven en esa condición de esclavitud. Y la única manera de que sean liberados de la condenación eterna es esa. Entonces dice que Él murió por todos nosotros. Entendiendo esa obra redentora del Señor Jesucristo, dice, para que todos
no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos por aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo ahora en la carne, lo vivo ahora, todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es como la contraparte, tú haces algo por mí, yo hago algo por ti. Como la contraprestación. En la gratitud que cada uno de nosotros debe sentir. O sea, nuestra condición ha cambiado del cielo a la tierra, sustancialmente. Tu condición y mi condición ya es otra, ¿sí? Porque Él murió como nuestro representante, para que nuestra antigua vida rebelde, esa antigua vida que nosotros teníamos, que era una antigua vida rebelde, mala, llena de iniquidad, muriera con Él en la cruz. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó, que me amó y se entregó a sí mismo. Gálatas 2:20. Allí lo podemos leer. Todo esto que yo les estoy compartiendo hoy, todo esto opera por medio de la fe. Si no hay fe, no opera. Todo esto opera por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y el que tiene fe se aparta. Y el que tiene fe se consagra. Y el que tiene fe es celoso de buenas obras. Y el que tiene fe le sirve al Señor. Lo reconoce al Señor. Hay unos que dicen que creen, pero no. Siguen en su camino de perversión. Siguen en sus injusticias. No les reconocen al Señor, dicen que creen, pero... Y esa es una evidencia de su incredulidad que hay en el corazón. Hay que vivir la nueva vida en Cristo. Y por eso hay que enseñar, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñar, hay que enseñar la doctrina, hay que enseñar la disciplina, así como la han enseñado todos los siervos del Señor. Y hay que enseñar sin temor y hay que enseñar con autoridad. Nosotros estamos llamados para eso. Para enseñar como siervos de Dios, debemos enseñarle al pueblo, debemos enseñarle a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, el creyente, avance y no se quede allí en el fundamento solamente, sino que ese creyente avance, como cristiano avance en la disciplina, avance en la santificación, avance en su fruto, porque al final el Señor mira el fruto. Entonces uno va siendo edificado con la palabra, enseñado con la palabra, va uno entendiendo, es como que se le va ensanchando el pensamiento, como que va entendiendo cómo es el tema, va entendiendo, ya en qué estamos y por qué lo hacemos, cuál es el propósito del por qué se lleva la palabra, cuál es el propósito del por qué la enseñanza, cuál es el propósito del por qué la exhortación y cuál es el propósito del por qué de la disciplina. ¿Por qué? Porque la intención, la idea, el propósito es que
como creyentes que somos, cada uno de nosotros avancemos más y más y más en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y en la medida en que vamos adquiriendo ese conocimiento, vamos a ir dando fruto. Entonces, fíjate, no solamente la muerte del Señor Jesucristo o el sacrificio del Señor Jesucristo no solo fue para perdonarnos o para liberarnos de nuestros pecados, sino también para que seamos un pueblo, como dice aquí, dedicado. ¿A hacer qué? El bien. Que tú y yo, como creyentes, como pueblo de Dios, seamos dedicados a hacer el bien. Mira qué interesante. Reservados para Él. A algunos les funciona, gloria al Señor, los que tenemos fe, nos ha funcionado, le hemos creído al Señor y nos hemos dedicado y hemos aceptado la propuesta que el Señor nos pone frente a nosotros. Otros no. Pero ya eso es del libre albedrío. Cada cual toma sus decisiones. Hay unos que no están dispuestos, hay otros que sí se disponen, sí se preparan, sí se dejan trabajar por el Señor. Hay otros que sí se convierten en esos instrumentos del Señor, pero hay otros que no. Ya esa no es responsabilidad nuestra. Nosotros cumplimos con los que el Señor quiere, celosos de buenas obras. Por todo eso fue que el Señor nos redimió. Por todo eso fue que el Señor nos compró para vivir con un celo, con un cuidado. Aquí está diciendo, cuidadoso de guardar, dirigidos por el Señor, levantando esa palabra y para que no retrocedamos. Porque de lo contrario, si la gente no tiene la oportunidad, mira la tristeza, va camino hacia dónde? Hacia la perdición. Y es triste. Toda esa gente que nosotros amamos o que decimos amar, que nos rodean y que decimos amar, si no reciben al Señor Jesucristo y si no andan en este camino que el Señor ofrece, se van a condenar. Entonces, a la luz de esta palabra nos damos cuenta que el Señor habla de que nos ha rescatado no solamente para perdonar nuestros pecados, no solamente para liberarnos de la esclavitud, no solamente para liberarnos de la vida eterna, que gloria al Señor, ya, eso ya sucedió, sino también para que seamos ese pueblo celoso de buenas obras y que seamos los instrumentos que el Señor utiliza para que otros también tengan la oportunidad de recibir o de ser liberados de esa condenación y de esa esclavitud. Nosotros cumplimos con el deber. Si no reciben, si no aceptan, si no creen, ya no es responsabilidad nuestra. Pero por lo menos uno dice, Señor, yo te cumplo. Yo exhorto, yo enseño, yo comparto, yo busco que otros se acerquen a ti. Soy ese canal para que muchas personas reciban a Cristo en su corazón. Habrán algunos que no van a recibir a Cristo y van a rechazar, pero eso ya no es responsabilidad nuestra, eso ya es de cada quien. Pero cuando el Señor nos llama a dar cuenta, podemos decirle, Señor, yo por lo menos cumplí, hice lo que tú me pusiste a hacer. Entonces date cuenta para qué fue. Él se entregó, el sacrificio que él hizo fue muy grande.
se sacrificó. Fíjate cómo fue crucificado. Fue a la cruz del Calvario, allí tuvo una muerte terrible, una muerte violenta. Dicen que como los peores delincuentes de la época, que los crucificaban sin haber pecado, siendo santo. Y él dijo, listo, yo voy, pago ese precio, derramo mi sangre en esa cruz para que todos ellos tengan la oportunidad y sean redimidos. Una obra tremenda de amor, de misericordia, para que todos ellos tengan el perdón de pecados y sean librados de la condenación eterna. El Señor dice, listo, yo lo hago, yo me pongo por ellos, yo los sustituyo, yo los reemplazo. En vez de ir ellos a la muerte y a la condenación, voy yo me pongo allí, y lo hizo. Por eso tenemos que ser muy, pero muy agradecidos con el Señor, por la obra que está haciendo en cada uno, por la libertad que el Señor está llevando a cabo en cada uno de nosotros, y porque nos libra nada más y nada menos de la condenación eterna. Entonces vamos a orar